Hola, muy buenos días. Muchas gracias por seguir una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja, un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria que se transmite a través de Radio UACJ. Soy Lourdes Ortiz y el día de hoy hablaremos de la Feria del Libro de Chihuahua 2025, novedades editoriales y próximos eventos. Así que quédate conmigo y que ya iniciamos. La UACJ nuevamente estará presente en la Feria del Libro de Chihuahua FELICH 2025, que se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre en Expo Chihuahua. Además de exhibir más de 250 títulos, la UACJ presentará dos novedades editoriales: Diagnóstico de las bibliotecas del estado de Chihuahua, el sábado 1 de noviembre en el Auditorio Nelly Campobello del Centro de Exposiciones y Convenciones, y Café con Letras el sábado 1 de noviembre de 5 a 6 de la tarde en la Sala Ignacio Solares del Centro de Convenciones de Expo Chihuahua. Así, la UACJ, a través de la Coordinación Editorial y de Publicaciones, cumple con la función de divulgar el conocimiento a través de sus publicaciones que se pueden descargar totalmente gratis. Una de las novedades editoriales que se presentará en la FELICH 2025 es el libro de acceso abierto Café con Letras, lecturas claves de nuestra tradición literaria, coordinado por el Dr. Luis Carlos Salazar Quintana y Marlon Martínez Vela. Doy la bienvenida esta mañana al maestro investigador, Dr. Luis Carlos Salazar Quintana. Él es doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de Valladolid, España, y maestro en Literatura Española por la Universidad de Ottawa, Canadá. Es miembro fundador de la Escuela de Literatura de la UACJ en 1997. ¡Ay, cuántos años, doctor! Y responsable del proyecto de la Maestría en Estudios Literarios desde el 2012. Miembro activo del SNI Nivel 2, 2023 al 2027, y recibió la Medalla al Mérito Docente de la UACJ en el 2010. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablarnos de este nuevo libro. Muchísimas gracias, Lula, como le decimos todos con cariño, por esta nueva invitación y también para compartirles este nuevo regalo editorial, ¿no?, de la UACJ. ¿Cómo surge la idea para coordinar este libro? Bien, bueno, estamos ofreciendo el segundo volumen. El primero fue La palabra en la mirada en el año de 2012, de obras importantes de la literatura en lengua española que han sido elegidas para los concursos de lecturas que organiza el programa de literatura de la UACJ para toda la universidad, todo el estudiantado, con el fin de promover el conocimiento de nuestra tradición literaria. Entonces, los autores de estas antologías que han concursado en el tiempo se reúnen ahora a manera de ensayos críticos con la participación de diversos académicos del programa y algunos también que han sido invitados, como por ejemplo Mónica Torres Torija de la Universidad de Chihuahua, para analizar estas obras y ofrecer a los lectores que luego siempre se andan preguntando, ya ve que ahora es muy famoso en el TikTok y en el Instagram, léete estas 5 obras, con estas 5 obras vas a conocer todo, ¿no? O los top 10 del premio Nobel y así. Bueno, pues nosotros de una manera, sí, ciertamente con afán de divulgación, pero también con precisión académica, intentamos ofrecer lecturas que permitan dialogar con la crítica, con la bibliografía más actualizada sobre los temas, y que el lector pueda encontrar claves, como su nombre lo dice, en el título del libro, para poder acercarse, comprender estas novelas. Siempre hay distintos consumidores en la industria editorial y los libros complejos, los libros de una apuesta estética difícil, a veces son relegados o puestos al margen para en su lugar ocupar otros libros que sean quizá más fáciles para el mercado editorial, ¿no? Entonces, estas obras avanzan de la literatura mexicana a la literatura española, a la literatura latinoamericana. ¿Qué autores, autoras fueron elegidos y cómo decidió quién
cubriría, quién escribiría de ellos, de ellas? Bueno, de acuerdo con los intereses académicos de los profesores, se pusieron a consideración distintas obras y fueron sometidas a dictamen para ver cuáles eran los mejores estudios y así publicarlos. Por ejemplo, participa la doctora Victoria González Pérez con el análisis de El lápiz del carpintero, alusiones a un pasado traumático, así se llama el título de su exposición. Ricardo León García estudia los días terrenales de José Revueltas. El doctor Marlon Martínez Vela analiza la feria de Juan José Arreola. Diana Michelle Varela Muñoz estudia la obra La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Isabel Pasalacqua, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, y en mi caso analizo una de las obras del tríptico del carnaval de Sergio Pitol, que se llama La estética del carnaval y los procedimientos artísticos en Domar a la Divina Garza. Y así, además de Mónica Torres Torija, que ya la nombré, está la doctora Susana Báez, el doctor Roberto Sánchez y la doctora Margarita Salazar, además del doctor Ricardo Vigueras. Todos ellos, pues, han sido conocidos porque han trabajado arduamente en la difusión cultural, han participado en distintos libros colaborativos o de autoría única, y entonces yo creo que es un libro que le permite con acierto al lector acercarse a estas obras, a esta muestra de obras importantes, ¿no? ¿Cuántos capítulos conforman esta publicación, este libro? Son 14 libros que se suman a los otros 14 que habíamos publicado inicialmente en esta entrega que se llamó La palabra en la mirada, de 2012. Pasaron ciertamente varios años porque también han pasado varios años del concurso que tiene la UACJ para el estudiantado, y este concurso se ha hecho ya, digamos que llegó para quedarse en la UACJ. Estamos ya hacia la edición 30 de este certamen, donde han ganado estudiantes que leen las obras, no solamente del área de literatura, sino curiosamente la mayor parte de los ganadores han provenido de otras carreras como Derecho, Medicina, Ingeniería, Contabilidad, Enfermería. Entonces eso nos llama la atención, que hay en la universidad en general un interés por acercarse a la literatura, aunque ciertamente no sea su disciplina inicial, ¿verdad? ¿Cuándo sale la convocatoria para participar en este concurso? Por lo general sale en el primer semestre de cada año, es decir, hacia el mes de enero, febrero, digamos, se lanza la convocatoria. El concurso tiene 2 etapas, una etapa escrita, donde se hace una eliminatoria en el mes de abril, y ya el concurso en forma oral se da generalmente en las primeras semanas de mayo. Entonces es un concurso muy bonito porque pues están estudiantes con sus porras, digamos, de cada carrera, motivando al concursante en este ejercicio de la oralidad, donde ellos exponen con argumentos el conocimiento de la obra, ¿no?, literaria. Doctor, en estos tiempos de inteligencia artificial, donde uno ya puede a través de aplicaciones preguntarle a la IA acerca de un libro, acerca de un texto, elaborar un resumen, elaborar una crítica literaria, ¿cómo es el estado actual de la crítica literaria? Quiero saber su opinión. Bueno, es cierto, la herramienta, como ha sido siempre en la historia de la cultura humana, pues siempre los adelantos suponen un riesgo, un desafío, y tienen como 2 caras, ¿no? Una cara de peligro y una cara de oportunidad. En este caso, la inteligencia artificial se antoja como quizá cuando se descubrió la imprenta, ¿no? La imprenta supuso entonces la difusión, la propagación del conocimiento y el acceso a, por ejemplo, los textos bíblicos,
o a textos canónicos que solamente tenían acceso por gente muy selecta y en un circuito muy cerrado, ¿no? Entonces, este poder pastoral que había, por ejemplo, en los textos bíblicos, se diversifica cuando los lectores pueden ellos mismos leer y formarse una idea de los textos, ¿no? de la Biblia, por citar un ejemplo. Hoy día la inteligencia artificial tiene también este doble reto, es decir, cualquiera desde su celular puede hacer una pregunta a Gemini o alguna de las inteligencias artificiales y le responde ciertamente de manera comedida y de manera casi siempre muy juiciosa sobre casi cualquier pregunta que se le pueda hacer. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Dónde queda entonces la inteligencia natural, la inteligencia espontánea del ser humano? Está en la idea de revisar esos aportes de la inteligencia artificial, porque siempre la parte creativa, la parte espontánea, la parte, digamos, innovadora, la parte que surge de la improvisación, del pensamiento que piensa en ese momento, valga la redundancia, hace posibles nuevos caminos. Y esos caminos son aprovechados justamente por la inteligencia artificial. Si no hubiera inteligencia natural antes que dispusiera de esos materiales, la inteligencia no podría recoger lo que hay en la información en la red para poder hacer esa síntesis. Entonces, digamos que somos los fabricadores primarios del conocimiento. Uh-huh. En tanto eso, es muy importante seguir cultivando la inteligencia a través de la lectura, a través del oficio crítico, porque hoy día estamos ante un reto muy importante, que es ¿qué hacemos frente a esta lluvia de información? ¿Cómo esa lluvia de información, cómo esa plasma, digamos, de información, la transformamos en conocimiento? Esa sería la respuesta, que la inteligencia artificial nos transmite información, pero ¿cómo la trasladamos al conocimiento? Cuando nos apropiamos de la información. Es decir, que la información la volvemos vinculativa con un hecho de la vida, que es el nuestro. Y entonces es ahí donde nosotros podemos interpretar nuevamente la realidad y proponerle a los otros perspectivas, formas, reflexiones que una inteligencia artificial pues no va a poder hacer, porque como decía yo, la inteligencia artificial trabaja a partir de materiales hechos, materiales que están dados como registros de información en la red. Entonces, el estado de salud de la crítica literaria todavía cree que hay mucha vida para... Desde luego, porque como decimos, nosotros nos maravillamos con una computadora, pero la pregunta es quién es ese programador que hizo que nosotros ahora tan fácilmente lleguemos a la información. Gente inteligente que puede programar. ¿Quién está detrás de todo este edificio de informaciones? Pues no solamente programadores, sino en este caso también diseñadores y masas críticas. Esas masas críticas, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? Pues justamente de programas de la ciencia y de las humanidades, ¿no? Las humanidades siguen pensando en nuestro mundo y siguen pensando el pasado también a partir de nuevas perspectivas y de nuevas formas de reflexión y de negociación con el pasado y con el presente. Entonces, mientras haya una inteligencia activa, una agencia, como le llamaría ahora Foucault, Butler y demás estudiosos, la agencia intelectual supone no solamente el decir, sino tomar responsabilidad de lo dicho. Entonces, me parece que en esa tarea tenemos mucho todavía que ofrecer y construir nuevas generaciones críticas desde ahí. Y hablando del pasado, de las culturas, del pasado, ya estamos por celebrar un nuevo coloquio de Juan Ruiz de Alarcón, el octavo. Y aprovechando su asistencia, doctor, queremos saber qué actividades realizará, qué participación tendrá usted en este evento. Lo repito, el octavo coloquio Juan Ruiz de Alarcón, homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que se realizará
el 12 y 13 de noviembre en la Sala Audiovisual Jesús Macías, edificio V de Lixa. Bueno, pues hablaba yo hace un momento de las obras de la literatura en lengua española, donde mencionaba obras que podrían ya considerarse clásicas y obras contemporáneas y de último momento. Este congreso se dedica a la obra de un mexicano nacido en el siglo XVI y que tuvo lugar también su obra artística a principios del siglo XVII, especialmente en Madrid, en los Corrales de Madrid, donde tenía la monarquía del teatro, nada menos que Lope de Vega. Estamos hablando de la formación de la comedia áurea española, siglos XVI y principalmente siglos XVII. ¿Qué le puede decir un grupo de estudiosos que se proponen seguir estudiando a un autor novohispano? Bueno, así se les llamaba a los que vivían en la Nueva España, pero que nace en México y que prueba su fortuna como dramaturgo en España. A pesar de su condición física, era, como sabemos todos, un personaje que tenía una joroba en el pecho, otra en la espalda. Era un personaje bajo de estatura y además, como se le llamaba indiano por haber nacido en América, pues era desdeñado por sus compañeros del teatro. Sin embargo, él se abre camino y no solamente imita, digamos, la preceptiva de Lope de Vega, sino puede abrir caminos en la concepción de un teatro más comprometido con las reformas sociales, con las reformas de justicia, con las reformas de igualdad que se proponía entonces los llamados arbitristas, que eran los pensadores políticos y sociales de esa época. Entonces, Juan Ruiz de Alarcón no solamente es que reproduce las formas al uso de ese momento, sino que innova. Por ejemplo, forma el teatro de caracteres, que es el teatro de tipos actanciales, de tipos de personajes, como el gracioso, o como el avaro, o como el celoso, y otro tipo de personajes que hasta el día de hoy tienen relevancia. Pensemos en Cantinflas. Cantinflas reúne las características de un personaje de barrio, de un personaje de baja condición económica, pero de una agudeza intelectual, que puede, desde su lenguaje variopinto, poder observar y satirizar las malas costumbres de la sociedad. ¿De dónde proviene ese famoso personaje mexicano? Del gracioso, justamente, de la comedia. No necesariamente de la comedia española, porque hay una larga tradición que se instalaría hasta el eirón grecolatino de Aristófanes, pero que va recorriendo el tiempo y que se representa vivamente en el cine, por ejemplo, a través de Cantinflas. Ahora, el día 12 y 13 de noviembre, vamos a celebrar el 8º Coloquio Internacional dedicado a la obra de Juan Ruiz de Alarcón, con académicos del país y académicos de Estados Unidos y de España. Entonces se reúnen, ya se volvió una cita muy comprometida, muy agradecida de estudiar a este autor que enaltece la historia de la literatura mexicana y que nos pondría en esto que Enrique Dussel, el filósofo argentino-mexicano, llamaría transmodernidad. Es decir, un autor que va desde América a Europa a enseñar nuevas formas, nuevas perspectivas de estos espacios liminales y que cambian el rostro de lo que entonces era la comedia. Hay que destacar que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó toda la colección completa de obras dramáticas de Juan Ruiz de Alarcón, que usted puede encontrar y descargar de manera gratuita en libros.uacj.mx, al igual que el libro Café con Letras. Es de acceso abierto. Usted lo puede descargar de manera gratuita desde su computadora, desde el teléfono, y así es, la UACJ tiene la ciencia abierta para todos los lectores, para todas las lectoras, en la página libros.uacj.mx.
Y aprovechando nuevamente la asistencia del doctor Luis Carlos Salazar Quintana a Radio UACJ, queremos que nos haga una última invitación, aparte de todas las que nos ha hecho, para la presentación de una colección que también usted coordina in extenso de la UACJ, de la cual acaban de publicar un nuevo título, Juárez en la mira, de Roberto Pérez Díaz. Una breve sinopsis: en esta novela histórica, el autor Roberto Pérez Díaz se dio a la tarea de investigar las causas internas que dieron pie a la guerra de la intervención francesa, una vez derrotado en las urnas el Partido Conservador por el Partido Liberal al mando de Benito Juárez. Así es que tenemos un nuevo título, una nueva novela histórica que se presentará, ¿cuándo, doctor? El 7 de noviembre a las 5 de la tarde en la librería del Centro Cultural de las Fronteras. Ya también se está volviendo una viva e intensa tarea esto de presentar libros de la UACJ con buenos públicos, con buenos comentaristas de las obras. Y en este caso vamos a tener este día, 7 de noviembre, la participación de la doctora Guadalupe Santiago Quijada, del doctor Marlon Martínez Vela, ambos con formación en la historia, en el caso de Marlon Martínez Vela, con maestría y doctorado en literatura, donde se reúnen estas dos disciplinas para beneficio de la observación de una novela que ficcionaliza un momento de la historia clave en nuestra historia mexicana, y que siempre está ahora resignificándose a la luz de no solamente de los mismos historiadores, sino de los novelistas. Hay una obra, por ejemplo, de Álvaro Enrique que se llama Ahora me rindo y eso es todo, donde traza todo lo que fue la apachería en México. Esta zona donde estamos ahorita alojados en Juárez, pues era la zona de la apachería, esta zona disputada por dos imperios o dos imperios económicos, que eran el imperio inglés y el imperio español. Finalmente fueron estrangulados los apaches a través de estas improntas, y entonces han desaparecido del territorio y alojados en algunas comunidades. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Pues además de esta intensa persecución a los apaches, había también la formación de poblaciones como Ciudad Juárez, que entonces se llamaba Paso del Norte, donde vino a residir, a tener una estancia ciertamente corta, pero muy importante, el benemérito llamado así de las Américas, Benito Juárez, que trataba de sobreponerse del asedio que tenía los franceses al haber tomado parte de la República. Entonces esta novela ficcionaliza este momento en el que Juárez está en la ciudad fronteriza, y entonces hay un interés, un espionaje para ver sus movimientos y calcular el momento de poder tal vez matarlo a través de espías que lo mismo sirven a los intereses franceses que a los intereses de esta, digamos, este sector político de Estados Unidos que jugaba un poco con los franceses. Recordemos que la Guerra de Secesión también reparte la visión política o geopolítica de los Estados Unidos entre aquellos confederados y aquellos llamados esclavistas del sur. Entonces, estos esclavistas del sur, desde luego que no querían a Juárez, querían a los franceses, porque de alguna manera se separaban del centro de Estados Unidos, que eran los confederados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en las divisiones políticas, muchas veces pensamos en divisiones estancas y muy marcadas, es decir, Estados Unidos versus México o Estados Unidos versus Francia en el siglo XIX. Pero esta novela nos propone también las divisiones internas y políticas, las intrigas que hay dentro
de los mismos países y los mismos intereses geopolíticos que había en el siglo XIX. Por ejemplo, Napoleón III, llamado el mostachón por los bigotes tan tupidos que tenía, intentaba expandirse en América, y México era un muy buen pretexto para ir dominando o teniendo presencia Francia en América. Estados Unidos no se quería quedar atrás, entonces iba empujando ellos hacia el sur y Francia iba empujando hacia el norte. Pero esto era así tan marcado. No, en algún momento cuando Napoleón III se queda sin dinero, entonces empieza a haber nuevas negociaciones. Le ofrecen a Napoleón III que habilite al ejército francés con nuevos armamentos, y le ofrecen, por ejemplo, el rifle el rifle de vanguardia, que era el Remington Rolling Block. Era un, digamos, rifle de asalto que era un rifle de repetición, podía cargar entre 10 y 12 balas para detonarlas consecutivamente. Para entonces era toda una vanguardia, porque solamente existían estos rifles donde se tenía que cargar cada disparo. Entonces este armamento era caro para entonces, y se intentaba, digamos, venderlo a los franceses para que estuvieran con mejor armamento, ¿no? Pero Napoleón III se le hizo muy caro, dijo, no, yo no quiero eso. Al fin, que ellos son muy salvajes, los mexicanos los vamos a vencer hasta con pedradas. Entonces, esa visión que disminuía la capacidad de los mexicanos, pues terminó yendo en su contra, y pues imponiéndose Juárez, pero no solamente imponiéndose Juárez, sino imponiéndose también las alianzas de Juárez con los confederados y con esta parte política de Estados Unidos que intentaba ir ganando territorio en América. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos en Juárez, pensamos solamente en un sentido, no pensamos en la complejidad de la geopolítica del siglo XIX, y más en un lugar fronterizo como Ciudad Juárez, que finalmente tomó el nombre de ese benemérito y hoy la conocemos como Ciudad Juárez. Entonces, esta novela es, digamos, muy importante para los que habitamos en esta frontera, porque tenemos una constante e intensa relación con los Estados Unidos, y esta relación no solamente es una vecindad, sino es una relación multicultural de elementos políticos, de elementos territoriales. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo del chamizal, de tomas y dacas, ¿verdad? También hay una intensa relación de vida familiar, de vida social y de vida cultural. Entonces, esta novela ofrece elementos de reflexión muy profundos para saber qué fue del pasado en esta tierra, y aunque con elementos de ficción, nos hace comprender elementos que han quedado en el margen. Pues ahí está hecha la invitación, amigos, amigas. Ya tienen mucha información para conocer más acerca de este libro. Creo que ya nos spoileó bastante de este libro. Juárez en la mira, de Roberto Pérez Díaz, que se presentará viernes 7 de noviembre a las 5 de la tarde en la librería universitaria de la UACJ, en el interior del Centro Cultural de las Fronteras. Participan el autor Roberto Pérez Díaz, el doctor Luis Carlos Salazar Quintana, Marlon Martínez Vela y Guadalupe Santiago Quijada. Amigos, amigas, ya tienen mucha información. Recuerden, Feria del Libro de Chihuahua, que se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre en Expo Chihuahua. Recuerden, 12 y 13 de noviembre, el Coloquio Internacional Juan Ruiz de Alarcón, con homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que es aniversario de nacimiento, ¿verdad? Este 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, sí, justo por el nacimiento. Claro, rápidamente ahí se va a ofrecer un homenaje también a la Fénix de América, y hay un video muy, muy interesante que hizo Diana Rubio al respecto. Ella es egresada de la maestría en estudios literarios,
y dedicada al estudio de Sor Juana. Entonces ella construyó este documental muy interesante. Y recuerden, amigos, amigas, que toda la colección de Juan Ruiz de Alarcón, las obras dramáticas, las pueden descargar de manera gratuita en la página elibros.uacj.mx, al igual que el libro Café con Letras, al igual que el libro Diagnóstico de las Bibliotecas, que se presentará en el marco de la FELICH, y el libro de Juárez en la Mira, sí está a la venta en la librería universitaria del Centro Cultural de las Fronteras. Doctor, pues muchísimas gracias. Ahora sí desquitamos el sueldo, doctor, hablando de todos los temas y de todas las actividades. Sí, una anécdota rapidísima. La contraportada la escribió Hernán Lara Zavala, que conoció el trabajo de Roberto Pérez Díaz y le dio mucho gusto. Él aceptó hacer esta contraportada cuando él ya estaba en el hospital, Hernán Lara Zavala. Después de haber dado punto final a esa contraportada, murió 2 semanas después. Entonces tiene un elemento también de experiencia viva, muy interesante esta novela. Y la contraportada de ese libro es de Hernán Lara Zavala. De hecho, está plasmado ahí su nombre. Hernán Lara Zavala, quien falleció este año, ¿no? Recientemente. Sí. Y amigo colaborador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y amigo del premio, de usted. Sí, ganador del premio José nacional. Fuentes Mares. Sí, en 1995. Con Después del amor y otros cuentos. Pues ya tiene muchos datos, amigos, amigas. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigos, amigas, ya está cerca el Día de Muertos, celebración que la UACJ ha hecho fiesta. La recomendación de elibros.uacj.mx es el libro Muerte impune, perspectivas y desafíos en México. Coordinadores Efraín Rangel Guzmán, Eric Mercado Arias y Amaruk Lucas Hernández. Muerte impune, perspectivas y desafíos en México. Muerte impune, perspectivas y desafíos en México es el producto del trabajo de un grupo de investigadores y académicos liderados por el Dr. Efraín Rangel Guzmán, que desde 2011 se ha materializado en diferentes coloquios internacionales del Día de Muertos, celebrados en diversas instituciones académicas. En cada uno de ellos se habló de la muerte y los muertos desde diferentes horizontes. Tal fue el caso del 5º Coloquio Internacional del Día de Muertos, La Muerte Impune, Perspectivas y Desafíos, desarrollado a finales de octubre de 2015 en Morelia, Michoacán, donde decenas de investigadoras e investigadores se dieron cita para presentar, discutir y aprender acerca de los contextos, efectos, mitos, procesos y rituales de la muerte en México. A años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Muerte impune está justificado como título dado que, pese al tiempo transcurrido, o quizás empeorado por eso, para aquel momento no había culpables confesos, salvo un festín político de buitres que buscaban obtener ganancia del suceso. Duele decirlo, pero en 2025 el título sigue siendo pertinente en cuanto a justicia se refiere. Hemos llegado al final de la transmisión. Agradezco a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión de Capítulo Libre a vuelta de hoja. Soy Lourdes Ortiz y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Capítulo Libre, un programa de UACJ Radio.